Bien. Jeremías trató de salvar a Jerusalén de Babilonia, pero pues fracasó. O más bien el pueblo fracasó, ¿no? Porque Jeremías pues sí está haciendo su trabajo de advertirles del peligro que se avecinaba. Pero el pueblo pues ignora las advertencias de Jeremías y pues mejor está escuchando a profetas falsos. Para que tengan un poquito de contexto con todo lo que está sucediendo aquí, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos. Este pacto, que lo podemos leer pues, más específico ahí en Deuteronomio 28, describe cómo ellos, si se mantienen pegados a Dios, pues Él los va a bendecir en todo. Pero si se alejan de Él, pues va a haber consecuencias desastrosas. Él va a quitar su protección y las naciones los iban a atacar, iba a haber sequías, iba a haber pues un montón de problemas, ¿no? Al salir de Egipto y entrar a lo que es la tierra prometida, el pueblo de Israel experimenta pues un ciclo en donde pecaban, eran oprimidos y Dios los rescataba, que ya he ido mencionando mucho en las predicaciones, pero pues es en resumen del Antiguo Testamento, es ese ciclo, ¿no? Dios les manda jueces, en su historia también les manda profetas para estarlos ayudando, pero el pueblo nunca sale de ese ciclo. Años más tarde, pues ellos le demandan a Dios que ellos quieren tener un rey como todas las demás naciones, y Dios trata de disuadirlos de esa idea. Les dice, pues les va a ir mal con reyes, entonces no les conviene, pero ellos pues no le hacen caso y así comienza pues lo que es ya la monarquía de Israel, ¿no? Comienzan a tener reyes. Entonces tenemos a Saúl como el primer rey, luego tenemos a David, luego viene su hijo Salomón. Luego el reino se divide en dos, nada más les duró 3 reyes el pueblo unido, se divide en dos, el norte que es Israel y el sur que es Judá. Cada quien pues tiene sus propios reyes. Y la mayoría de estos reyes pues fueron no solamente malos, sino malvados, o sea, eran a otro nivel de malos, ¿no? Por ejemplo, Jeremías nació durante el reinado de Manasés. Y más o menos para que se den una idea de qué tan malo era Manasés, la Biblia lo describe así en Segunda de Reyes. Dice que él levantó altares a Baal y a Acera en lugares altos. Edificó altares a ídolos en el templo de Dios. Hizo pasar a su hijo por fuego. Practicó hechicería, usó adivinación, trató tanto con divinos como espiritistas. Y dice que hizo tanto mal ante los ojos del Señor que incluso lo provocaba a Dios a que se enojara. Y también dice que, bueno, derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. No nada más pecó él, sino que hizo que Judá entera pues pecara. Entonces estamos hablando de un rey que pues literalmente está desviando a toda la nación a hacer cosas malas, incluido el sacrificio de niños. Y pues él empieza con el suyo, ¿no? Qué buen rey, ¿no? Pero eso es lo que querían. Y Dios les estaba advirtiendo, no tengan reyes humanos, porque pues, ningún rey, ningún gobernante humano pues, va a ser bueno. Hay que tener cuidado. Pero ellos se aferraron, dijeron, nosotros queremos rey. Pues ese tipo de reyes tenían. Entonces a Jeremías le toca empezar su ministerio bajo el reinado del nieto de Manasés, que se llamaba Josías. Manasés fue, pues como mencioné, malo, bastante malo. Su hijo de Manasés también. Josías, pues aquí en este caso viene siendo un poco diferente de su padre y de su abuelo. Josías, pues sí, podría ser pues, lo considerado un buen rey. Pero el pueblo de todas maneras no abandonó pues todas las prácticas que sus dos ancestros pues ya habían iniciado, no abandonaron su idolatría. Por lo tanto a Jeremías le toca experimentar pues la caída de la monarquía de Judá. Le toca experimentar el fin de la nación de Judá en manos de Babilonia. Jeremías más o menos comienza su ministerio unos 20 años antes de que Babilonia conquistara. Entonces son 20 años de estarles advirtiendo de que esto va a pasar y de que lo ignoraran. Son muchos años, pero bueno, a veces somos necios hasta más de 20 años. En el capítulo 11 de Jeremías, Dios declara que Judá pues no ha cumplido con su lado del pacto y por lo tanto pues va a cumplir la promesa que les hizo en Deuteronomio 28. Va a retirar su protección, van a sufrir una sequía y Babilonia pues los va a conquistar. Y precisamente con eso llegamos a este capítulo que acabamos de leer, el 14, en donde pues precisamente están sufriendo una sequía y ya están sufriendo ataques de espada, ¿no?
Los versículos 1 al 9 nos describen en forma de poema. Los que tienen Biblia impresa, no sé cómo está en la digital, pero si se dan cuenta estaban como más angostitos los versículos, de repente ensanchaban y otra vez eran angostos. Bueno, ese formato es para que entiendan que está en tipo poesía ahí. Pero los versículos 1 al 9 nos describen en forma de poema pues la gran sequía que Judá está sufriendo. Esta sequía pues simboliza obviamente las consecuencias de la infidelidad de Israel. La consecuencia del pecado de Israel afecta a todos. Nos dice el versículo 3 que los nobles enviaban a sus siervos por agua, pero pues no encontraban nada de agua. De hecho, ahí la palabra nobles en el hebreo significa los majestuosos, y la palabra siervos pues significa los pequeños. El punto de esto es que ricos y pobres pues a final de cuentas son iguales cuando no hay recursos como el agua. ¿De qué sirve tener todo el dinero si no hay ni con qué bañarte, no hay con qué hacerte un café, no hay con qué pues, hacer nada? El agua es necesaria para muchos aspectos, ¿no? No hay nada majestuoso en los nobles una vez que la sequía los pone de rodillas. Pero esta sequía pues no solamente afecta a los humanos, sino que afecta a los animales y la tierra también. Si se dieron cuenta, hablaba de muchos animales sufriendo pues esas consecuencias. Las consecuencias del pecado pues siempre afectan a toda la creación, no solamente a nosotros. Y es importante resaltar esto porque muchas veces cuando alguien nos advierte de algún pecado que estamos haciendo, a veces nos llegamos a excusar con, pues es que es mi vida, y yo hago lo que yo quiero con mi vida, tú haz lo que tú quieras con la tuya, lo que yo hago no te afecta a ti. Tú enfócate en tu propia vida, ¿no? Y esta es una mentalidad pues muy egocéntrica. La realidad es que el pecado siempre afecta a terceros. Por ejemplo, el alcoholismo de una persona no solamente le está dañando sus órganos, sino que está destruyendo las relaciones familiares que tiene. Y lo que vemos aquí pues es precisamente eso. El pecado destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con los demás y destruye nuestra relación con la tierra. El pecado afecta a todo. Por eso en Romanos 8 se nos recuerda que tanto el espíritu como nosotros, como la tierra, estamos gimiendo como dolores de parto, porque el pecado ha hecho mucho daño en toda la creación. Pero la esperanza está en que Dios va pues, a restaurar todo, ¿no? No solamente a nosotros, sino a la creación entera. La Biblia nos habla seguido pues, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Se va a restaurar todo. Pues a veces cuando pensamos en salvación también somos muy egocéntricos y pensamos, nada más voy a ser salvo yo, o nosotros los humanos. Pero la Biblia habla de una restauración completa porque el pecado ha afectado a todo, ¿no? Y lo vemos aquí claramente. La sequía pues no está nada más afectando a los humanos, está afectando a los animales. Y así como a nosotros pues luego nos advierten de nuestro pecado y nos excusamos de alguna forma u otra, lo mismo le sucede aquí al profeta Jeremías. Por más que estuvo advirtiendo al pueblo de que iba a haber pues consecuencias devastadoras por el pecado que estaban haciendo, al pueblo le valió gorro. Y ahora estaban sufriendo pues, gravemente las consecuencias. Por tanto, Jeremías pues tiene que, en este caso, tratar de pues, hacer el trabajo de un intermediario. Está tratando de interceder por el pueblo aquí. Por todo Jeremías, por todo el libro de Jeremías, leemos que la gente de Judá consistentemente estuvo desafiando a Dios. O sea, no nada más era una desobediencia, era un desafío. Y habían rechazado repetidamente pues, la restauración y la libertad que Dios les estaba regalando. Por lo tanto, cuando esta consecuencia sucede en este capítulo, pues no es un misterio, no es como de, ¿de dónde se enojó Dios de repente y ya les está aventando este problema? Jeremías, todo el libro de Jeremías lo indica una y otra vez. Dios está mandando a Jeremías advirtiéndoles, esto va a pasar, tengan cuidado. Y ellos no les importó, ¿no? De hecho, pues ¿cuántos años han pasado más o menos desde Moisés hasta este punto? O sea, ya pasaron hasta 3 reyes después del tiempo que salieron de Egipto, ya entraron a la tierra prometida, ya pasó el tiempo de los jueces, ya pasó tiempo de profetas, quiera o no, con Samuel, ya tuvieron a 1, 2, 3 reyes, se dividió el reino, tuvieron reyes aparte hasta que llega Manasés y su nieto y demás. Han pasado muchísimas generaciones de advertencias. Ya decimos, Dios se enoja muy fácil en el Antiguo Testamento. No, pues ya pasaron un buen de generaciones y no han entendido. Y entonces Jeremías indica una y otra vez esto, ¿no? Incluso aquí en los versículos dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros.
O sea, hemos hecho tanto mal que literalmente si Dios baja a juzgarnos, ¿con qué nos defendemos? ¿Qué hay de bueno en lo que hemos hecho? Entonces Jeremías intercediendo por Israel está pues perplejo, está asombrado porque pues parece ser que Dios se ha distanciado, o al menos pues eso es lo que están sintiendo ellos. ¿Dónde está Dios? Él confiesa el pecado de todos y empieza a rogarle a Dios que los ayude. Pero el problema es que Israel no está confesando nada, ni se está arrepintiendo de nada. Solo es Jeremías el que está invocando a Dios. Si Jeremías escribió esto antes de irse al exilio a Babilonia, el pueblo, pues el arrepentimiento que describe aquí, pues ya sucedió muy tarde. Ya estás conquistado, ya para qué, ¿no? Ya estás sufriendo las consecuencias del pecado en Babilonia y con esta sequía. Si Jeremías escribió esto, pues ahora sí que ya durante el exilio, pues entonces se pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Mientras el pueblo sufre, ¿dónde está? ¿Está ausente Dios? ¿Está confundido? ¿No tiene poder para rescatarlos? O sea, ¿qué está haciendo? Y aunque estas preguntas pues son válidas, el problema no está pues en una incapacidad de parte de Dios, sino más bien en una incapacidad en el corazón de nosotros, los humanos. Por lo tanto, el poema modela el cómo debe responder esta comunidad a la crisis que están pasando. Es decir, ellos tenían que confesar su pecado y volver a Dios, que es su esperanza. Pero el pueblo no está haciendo eso. Y por lo tanto Dios ordena a Jeremías a no interceder por el pueblo. Y esto va por dos razones, ¿no? Una, pues es que la consecuencia ya se está llevando a cabo. Ya los están atacando, ya hay una sequía. El pueblo pues, no está interesado en cumplir su lado del pacto con Dios. Y la segunda cosa es que, pues quiera o no, esto defiende a Jeremías de una posible acusación de ser un profeta falso. Si Jeremías sale a decirle al pueblo que todo va a estar bien, que él ya está pues arreglando el asunto con Dios, él y yo ya nos sentamos a hablar y estamos aquí llegando a un acuerdo, pues el pueblo iba a continuar en la misma situación de pecado. La consecuencia sucedería y él pues iba a quedar como un mentiroso y por lo tanto pues iba a ser un profeta falso, como los otros profetas falsos que pues ya tienen y que el pueblo ha estado escuchando, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es precisamente dos visiones proféticas que están compitiendo, la de Jeremías y la de los profetas falsos. Jeremías advirtiéndoles les va a ir mal, va a haber problemas, y los otros diciendo no, va a haber paz. La de Jeremías, pues aunque está dando noticias pues tristes y alarmantes, pues realmente está dando el mensaje que Dios les está mandando. Mientras que la de estos profetas falsos pues están inventando su propia palabra de paz, que es ajena pues a la palabra de Dios, ¿no? El poema pues de esos primeros versículos se termina y de repente aquí ya empieza una sección más ancha ahí como ven en sus Biblias. Eso se le llama prosa, que básicamente es una narración sin necesariamente un orden bonito como en un poema, ¿no? Jeremías aquí nos empieza a narrar en los versículos 10 al 16. Y en estos versículos Dios expresa claramente que los rituales religiosos no van a cubrir la falta de lealtad de Israel. No va a cubrir sus violaciones del pacto, no va a cubrir su idolatría, no va a cubrir su inmoralidad. No importa qué ritual hagas, no va a funcionar, no te va a cambiar la situación, ¿no? Y este es un punto que yo creo que tiene que quedar pues claro también para nosotros en la actualidad. Los rituales sirven para mejorar la relación con Dios, nada más. Pero si la relación se rompe, pues los rituales no sirven de nada. O sea, es como si, pues no sé, si yo le regalo flores o chocolates a Carla, pues eso me puede ayudar a tener una mejor relación con ella. Pero si yo soy infiel a ella, nos divorciamos y yo le sigo llevando chocolates, pues ¿de qué sirven? Pues de nada, ¿no? Ya troné la relación. Pues eso es exactamente lo que estaban haciendo el pueblo de Israel con Dios. Seguían llevándole chocolates y él lo que quería era fidelidad. Pero eso es lo que pues muchas veces también hacemos nosotros. Hay mucha gente que vive como quiere y que cree que por presentarse el domingo a dormirse durante la reunión de la iglesia, pues se va a salvar. Y pues no podría estar más equivocada, ¿no? Dios les dice aquí que aunque ayunen, aunque ofrezcan holocausto, aunque ofrenden, no los va a escuchar, no los va a aceptar, incluso dice que les va a dar la espalda. Aún así el castigo, pues ahí viene.
El versículo 12 dice que serán atacados con espada, con hambre y con pestilencia. Esas son 3 de las maldiciones que Deuteronomio 28 predecían que iba a pasar si el pueblo no mantenía el pacto con Dios. 3 de una lista larga. No más les está tocando 3, ¿no? Y esto pues nuevamente nos reafirma que si estas cosas los iban a azotar, pues es porque no tenían un pacto con Dios ya habían roto el pacto. La gente no puede ignorar a Dios, vivir voluntariamente en rebelión a Él, y luego pensar que, pues por observar unos cuantos mandamientos o unos cuantos rituales en un día de adoración específico, pues ya queda todo bien entre Dios y ellos. Pues fui todos los domingos, Señor. ¿Que no estábamos bien? Dios deja muy claro esto, ¿no? Y debemos de poner atención para no cometer el mismo error que Israel y pensar que nos va a tener más paciencia a nosotros que a ellos. A veces, como no vemos las consecuencias inmediatas, pensamos que pues eso significa que todo está bien entre Dios y nosotros, pero pues eso no es la verdad. La verdad es que Él nos está dando tiempo para arrepentirnos, pero eventualmente, si eso no sucede, pues entonces las consecuencias de no tener una relación con Dios nos van a pegar con todo, al igual que le estaban pegando aquí a Israel. Jeremías entiende eso y por lo tanto pues trata de ubicar la culpa sobre los profetas falsos. De alguna forma está tratando de excusar al pueblo y dice, es que Dios pues fueron los profetas que les dieron esta palabra, ¿no? Y pues les mintieron. Pero Dios no permite que Jeremías le quite la culpa al pueblo. Básicamente le dice, sí, estos profetas no están hablando la verdad, están mintiendo en nombre de Dios, pero el pueblo es igual de culpable por estarlos escuchando. En Deuteronomio 18, 14 al 22, Dios ya les había dado instrucciones de qué hacer con profetas falsos. Y este pueblo, en lugar de deshacerse de ellos, pues los han estado escuchando y los están siguiendo. Por eso son igual de culpables que los profetas. Ahora nosotros también pues creo que podemos aprender un poco de esto, ¿no? Hay muchos predicadores que hablan mentiras en nombre de Dios y hay muchas congregaciones perdiéndose por sus falsos mensajes. Y muchas son grandes, como dice Che. Pero es culpa de ambos, tanto el que miente como el que está escuchando las mentiras constantemente. Especialmente ahora, ¿no? Porque pues tenemos la verdad impresa aquí. No es como que no podemos decir, yo no sabía que eso no venía en la Biblia. Pues ahí la tienes, ¿no? Ahí la tienes hasta en digital. Por lo tanto, no hay pues nada arbitrario en los juicios que Dios está haciendo aquí. De hecho, si Dios no castiga como había prometido, entonces sí sería un Dios injusto. Sería un Dios favoritista. Tenían un acuerdo. Entonces, estos juicios son consecuencia de la rebelión del pueblo y su violación del pacto. Ellos son los responsables de lo que les está pasando en ese momento, nadie más. Pero este es un problema pues recurrente no solamente en Israel, sino en todos nosotros. Cuando sufrimos las consecuencias de los pecados, muchas veces pensamos que Dios la trae contra nosotros. Pero no, es lo que sembraste, lo que estás cosechando. Dios no acepta rituales religiosos superficiales en lugar de la verdadera adoración y obediencia. Por eso, pues todos son responsables, tanto los falsos profetas como aquellos que los están escuchando. Tanto los que pecamos a propósito como los que pecamos por ignorancia voluntaria, pues somos culpables. No tenemos excusa. Así que diría el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Nuevamente ahí en forma de poema, los versículos 17 al 22 empiezan a ridiculizar el liderazgo religioso debido a la consecuencia que están sufriendo y lo que estarían pidiendo de Dios. La gente empieza a clamar de nuevo, ¿no? Protestando que Dios es negligente con ellos. ¿Por qué nos has herido? ¿Por qué no hay curación para nosotros? Acuérdate de tu pacto, Dios. ¿Y a poco no suena muy parecido a como sonamos muchos de nosotros cuando nos va mal? ¿Por qué me está castigando Dios? ¿Por qué a mí no me cura? Acuérdate, Dios, de las promesas que me hiciste. ¿Y cuál es el problema con esta mentalidad? Trata de ubicar la culpa en Dios. ¿Fue Dios quien no cumplió su lado del pacto? No, fueron ellos.
De hecho, el pacto incluía bendiciones y maldiciones, y ellos no cumplieron con su parte del pacto. Así que estos castigos son precisamente un ejemplo de cómo Dios sí está cumpliendo su lado del pacto. Pero es más fácil reclamarle a Dios cuando las cosas van mal que arrepentirnos del pecado que hacemos. Y eso es justamente lo que se nos describe aquí. Y noten lo que sucede en estos versículos, ¿no? Dios no está contento de lo que les está sucediendo. A veces también tenemos incorrectamente esta idea de que como que Dios disfruta castigar gente. Pero aquí nos habla de cómo Dios no está a gusto con esta situación. Usualmente en el Antiguo Testamento Israel es descrita como infiel o como una ramera. Y aquí Dios habla como un padre triste por el destino de su hija, porque al final de cuentas es el destino que Israel escogió, no Dios. Jeremías ruega a Dios a que no anule el pacto con ellos, pero el pacto ya está roto. Y no hay oración intercesora que Jeremías pueda hacer que vaya a cambiar la situación. El juicio viene y es inevitable. Y es culpa de Israel que rompió el pacto, no es culpa de Dios. Y al igual que en el primer poema, Jeremías ora reconociendo el pecado del pueblo. Pero ese es nuevamente el problema. Solamente es Jeremías el que está admitiendo el pecado. ¿Dónde está el resto del pueblo? Está ausente. Por lo tanto, pues la situación no va a cambiar. La sequía va a seguir. Los babilonios pues los iban a conquistar. Y ese es el lamento que pues hará Jeremías por su pueblo. No solamente en este libro, sino en el libro de Lamentaciones. Hace todo un libro nada más para lamentarse de esta situación. Y no solamente Jeremías se lamenta, sino que Dios como Padre también lamenta que pues a esto ha llegado la relación entre él y su pueblo. Jeremías ora por lluvia, pero Dios no la va a mandar. ¿Y quién más podría hacerlo? ¿Algún ídolo? No. De hecho, Baal, que es el dios cananeo, era el dios del trueno y de la lluvia. Y dice Jeremías, nadie puede. Con esto Jeremías nos dice que Baal no puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Si hay una sequía, porque Dios está reteniendo el agua, pues ¿quién puede hacer que llueva? Pues nadie. Todo esto nos revela algo importante acerca de Dios. Dice el teólogo Daniel Hayes que el carácter de Dios revelado en Jeremías contrasta fuertemente con la representación de otros dioses en el antiguo Medio Oriente, de la época de Jeremías, ¿no? Era muy inusual que se hablara de un Dios destruyendo a su propio pueblo, porque pues era el Dios que atendía las necesidades del pueblo a través de los rituales del templo. Entonces, pues aquí Dios está siendo muy diferente en ese sentido, porque es un Dios que está castigando a su propia gente, ¿no? También dice que es muy diferente en el sentido de que es un Dios que se preocupa por su pueblo rebelde, como para llorar por él, ¿no? Para lamentarse por él. Y sin embargo Dios aquí está haciendo pues ambas cosas. Sí, los está castigando, pero no es necesariamente algo que a él le esté dando gusto. Es una parte del acuerdo al que ellos llegaron, y pues desgraciadamente ellos no cumplieron con su parte del acuerdo. Este lado emocional de Dios pues es una parte importante de su carácter eterno, ¿no? Dios no es una entidad sin emociones como la fuerza de Star Wars. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo lo describen como un padre con un hijo descarriado, o como un marido con una esposa infiel, que se siente herido por nuestro pecado, que sufre con nosotros al estar nosotros obstinados en querer desobedecer, que sufre cuando sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Jeremías pues aquí trata de hacer lo posible para interceder por ellos, por este pueblo rebelde, pero la base del pacto para una intercesión ya había llegado a su final, ya no había un pacto, ya quién puede hacerla de mediador, se acabó. Es por eso que Jesús pues no solamente es un intercesor perfecto, sino que viene y establece un nuevo pacto entre Dios y el pueblo. El pacto anterior nunca se cumplió, Dios fue fiel, pero el pueblo no. Entonces el pacto quedó roto. Por eso regresar al antiguo pacto, como hacen algunas denominaciones, pues es un error garrafal. ¿Para qué te vas a regresar a un pacto que ya se rompió? Si ya hay un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto funciona pues de una forma similar al anterior, ¿no? Para que las personas entren a esta nueva relación de pacto con Dios, pues tienen que arrepentirse de su pecado y tienen que mantener una buena relación con Dios.
Aunque Jeremías trató de arrepentirse a nombre del pueblo, pues no pudo. Dios pedía que cada uno de ellos se arrepintiera del pecado y regresara a él. Y lo mismo sucede actualmente, ¿no? Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus amigos, ni tus maestros, ni tus pastores, nadie puede arrepentirse en nombre de las personas descarriadas. Cada quien debe arrepentirse de su pecado y luego acercarse a Dios para entrar a esa relación de pacto con Él. Es como el matrimonio, ¿no? Nadie puede firmar por ti para estar casado con alguien. Tú tienes que entrar a esa relación de pacto por tu propia cuenta. Jeremías pues sufrió oposición por parte del pueblo y pues vemos que también Jesús sufrió oposición también. Y es posible que nosotros pues también al predicarle arrepentimiento a otros también vamos a sufrir oposición. Pero puede que alguien sí escuche nuestro mensaje y por lo tanto pues tenemos que seguir predicando a otros la salvación que hay en Jesús. El pecado, como vemos, pues afecta no solamente a individuos, sino a la creación entera. ¿Qué tan diferente sería México si no solo nos arrepintiéramos cada uno de nosotros, sino que también como nación nos arrepintiéramos del pecado que hacemos en conjunto? Creo que pues hay varias cosas que podemos aprender de todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Trataré de explicar algunas de forma que sea más tal vez accesible o más fácil o práctica. Con respecto a rituales, cuando los padres, o buenos padres diría más bien, le enseñan a sus hijos a orar, les dicen cosas como, repite esto, ¿no? Gracias Dios por la comida, amén. Y pues el niño va aprendiendo a orar. Y este tipo de oraciones pues comienzan a enseñarle al pequeño que no importa qué pase, pues están bajo el cuidado de Dios que es nuestro Padre. Y es algo bueno. El problema está en que en lugar de crecer y madurar en nuestra fidelidad, muchos adultos oramos estas oraciones de una forma ritualística. Tal como se la aprendieron de niños, así la siguen orando de adultos. Sin darse cuenta de que lo que Dios quiere es una relación, no un ritual. Quiere que hablemos con Él en la oración, no que nada más digamos gracias por la comida, amén. Por ejemplo, los magos, cuando hacen algún acto, dicen palabras como abracadabra, ¿no? Según para pues dar la ilusión, ¿no? De que esa palabra pues es mágica y al decir esa palabra pues va a funcionar el acto de magia, ¿no? El problema es que como cristianos, pues creemos de alguna forma en algo similar a eso. Creemos que por decir las palabras correctas o hacer cierta buena acción, ya mágicamente nos vamos a salvar. Creemos que por orar y decir amén, el amén es el abracadabra del cristiano. Ya con eso se va a cumplir mi oración. Pues dije amén, dije en el nombre de Jesús, ya con eso se hace. La gente del tiempo de Jeremías pensaba que podía apaciguar la ira de Dios con rituales en el templo. Que con que oraran las palabras correctas, que hicieran los sacrificios, que ofrendaran, ya con eso se iban a salvar. Pero no fue así, porque a Dios lo que le importaba era la obediencia. Tanto en ese entonces como ahora. El sacrificio que Dios quiere es uno vivo y santo, y ese somos nosotros, no un animalito muerto. Hagamos los rituales, pero que estos vayan de la mano de la obediencia. Está bien orar, está bien participar del memorial, está bien ofrendar, está bien venir los domingos, está bien leer la Biblia, pero eso solo son parte de la relación con Dios. La segunda cosa que también podríamos sacar de todo esto es la idea de ver a Dios como un padre, ¿no? Tal vez alguno de ustedes, sus papás les llegaron a decir, o si son papás tal vez lo han dicho, esto me va a doler más a mí que a ti. A veces nos reímos de esa frase, pero en un sentido es cierta, ¿no? Un padre amoroso, lo menos que quiere es que sus hijos sufran. Pero en ocasiones, al disciplinar a los hijos, pues es algo que va a ser necesario. Aun cuando nos duela tener que disciplinarlos. A veces para que los hijos aprendan la lección, tenemos que dejar que toquen fondo. A veces como padres queremos rescatarlos antes de que toquen fondo y no aprenden la lección. Y aquí tenemos el ejemplo claro de cómo Dios está dejando que toquen pues lo más abajo de ese fondo. Ahí donde está Kalimba, ahí hasta abajo. Eso es lo que estamos viendo aquí en Jeremías. ¿Cómo podemos evitar la disciplina de Dios? ¿Cómo podemos evitar las consecuencias del pecado? Pues obedeciendo, no pecando, siendo buenos hijos de Dios. Así de sencillo.
Y ahí les va un pilón, ¿no? Este texto también refleja mucho la mentalidad que a veces tenemos hacia Dios. Uno dice ser cristiano y uno espera que Dios nos ayude, pero ¿realmente vivimos como cristianos? Queremos que Dios haga lo que queremos y oramos de una forma que queremos algo y queremos que Dios responda y queremos que responda con un sí para que se me haga lo que quiero. Pero ¿cuántas veces hacemos lo que Él quiere? ¿Cuántas veces le fallamos a Él en darle lo que Él quiere? Lo que sembramos, cosechamos. El pecado tiene consecuencias, pero también el arrepentimiento tiene consecuencias. Jesús estableció un nuevo pacto para que nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros y nuestra relación con la creación sean restauradas. Si eso es lo que quieres sembrar para cosechar vida en abundancia y en calidad más adelante, pues entonces solo es en ese pacto con Jesús que puedes obtener eso. Entonces, si no hemos tomado la decisión de aceptar ese pacto con Jesús, pues ¿qué esperamos, no? Pero también por otro lado, los que ya estamos dentro de ese pacto, ¿lo hemos roto? ¿Cómo vas en tu relación con Dios? Que lo que hacemos los domingos, los sábados o cualquier día de la semana que pues nos reunimos, pues sea para mejorar nuestra relación con Dios, que sea para mejorar nuestra relación con los demás, que sea para mejorar nuestra relación pues con el resto del planeta, con el resto de la creación. Si fallamos, pues hay que arrepentirnos y hay que volver a empezar de cero. Uno no está fuera del pacto hasta que uno se salga. Así que no te salgas. Acuérdate tú del pacto, porque Dios sí se acuerda. Y que tu vida pues testifique a tu favor, no que tus iniquidades testifiquen en tu contra.